Señor Jesús, te invocamos en esta tarde, en esta reunión, Señor, que está enfocada en ti, Señor. Cristo, venimos hoy a buscarte a ti, a buscar tu rostro, Señor, a escuchar tu voz. Cristo Jesús, nos acercamos hoy a ti, Señor, a esta asamblea, Señor, que tú has convocado para mirarte a ti, Señor, para ver tu gloria, para contemplar tu hermosura, Señor, para conocer más de quién eres tú, Señor, para conocer más de nuestro Dios, para conocer más a nuestro amado, precioso Jesucristo. Espíritu Santo, pedimos hoy, Señor, que nos reveles más de Cristo, mientras cantamos, mientras se predica tu palabra, Señor. Espíritu Santo, revélanos a Cristo, revelanos más del libro. Queremos conocerte, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestro entendimiento sea aclarado, Señor, para comprender tu voluntad, Señor, acerca de todas las cosas, Señor, buenas o malas, Señor, porque al final todo se trata de ti, Señor. Danos entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos a la realidad espiritual, Señor, para poder ver lo que tú ves, Señor, y poder andar en tus caminos, Señor, y no desviarnos de ti, Señor. Toma tu lugar en esta reunión, Señor. Toma la preeminencia, Señor Jesús. Toma la preeminencia y sé exaltado, Cristo. Te lo pedimos, Señor. Sí, Señor Jesús. Sé exaltado, Jesús. Exáltate a ti mismo el día de hoy, Señor Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Al entender tu corazón, me pierdo yo en tu amor. Enamorado estoy de ti, pues tu amor me cautivó. Una vez más, al entender tu corazón, me pierdo yo en tu amor. Enamorado estoy de ti, pues tu amor me cautivó. Enamorado estoy de ti, Señor. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón por ti. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón por ti. Sin importar nada más, mi vida en ti yo gastaré. Sin importar nada más, mi vida en ti invertiré. Enamorado estoy de ti, Señor. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón por ti. Arde mi corazón, arde mi corazón,
vez más al entender tu corazón, me pierdo yo en tu amor. Enamorado soy de ti, pues tu amor me cautivó. Una vez más al entender tu corazón, me pierdo yo en tu amor. Enamorado soy de ti, pues tu amor me cautivó. Enamorado estoy de ti, Señor. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón por ti. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón por ti. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón por ti. Y sin importar nada más, mi vida en ti yo gastaré. Sin importar nada más, mi vida en ti yo invertiré. Sin importar nada más, mi vida en ti yo gastaré. Sin importar nada más, mi vida en ti yo invertiré. Enamorado estoy de ti, Señor. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón por ti. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón por ti. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón por ti. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón por ti. Sí, Señor Jesús, es arder nuestro corazón, Señor. Amén, Señor, te amamos, Jesús. Te amamos, Cristo Jesús, sobre todas las cosas. Nuestro corazón arde por ti, Señor, porque tu amor nos ha cautivado, Señor Jesús. Oh, Cristo, cuánto te amamos, Señor. Cuánto te amamos, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Te amamos, Cristo Jesús. Te amamos, Cristo.
Deseamos más de ti, Señor Jesús. Deseamos más de la revelación de Jesucristo. Como Pablo, Señor, que quería más del conocimiento de Cristo y lo tomaba todo por basura. Así nosotros también queremos, Señor, tomar más de ti, Jesús. Hacer a un lado todo lo demás y tomar de ti, Jesús. Cristo Jesús. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Ven, Jesús. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Cachorro de león,
nadie te quitará el poder. Amén, Señor. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Una vez más, cachorro de león. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos. El cetro está en tus manos. ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos. ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. El cetro está en tus manos. ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá. Amén, Señor Jesús. El cetro está en tus manos. ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Silo. Hasta que venga Silo. Hasta que venga Silo. Oh, hasta que venga Silo. Oh, hasta que venga Silo. Cachorro de león. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Ven, Señor Jesús. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El centro está en tus manos. ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá. El centro está en tus manos. ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Silo. Hasta que venga Silo. Oh, hasta que venga Silo. Amén, Señor. Tú eres el único digno de gloria. Tú tienes toda la preeminencia, Señor Jesús. Tú eres el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el único que ha vencido. Oh Señor, no
No hay ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea digno de tomar el libro, ni de leerlo, ni aún mirarlo, Señor. Solamente hay uno que es digno. Oh Señor, por eso todo se trata de ti, Jesús, porque al Padre le plació darte la preeminencia. Al Padre le plació que en ti, Señor, se juntasen los cielos y la tierra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Oh Señor, este es el misterio de tu voluntad, que al final de todas las cosas, que cuando los tiempos, Señor, ya no sean más, en los días del séptimo ángel, Señor, cuando se cumpla tu voluntad, Jesucristo tomará la preeminencia en todo. Juntarás los cielos y la tierra y todos te adorarán, Señor Jesús. Tú tendrás la preeminencia, Señor. Tú tendrás el primer lugar en todo. Oh, cuando vengas, Señor, por segunda vez, todos se postrarán delante de ti y declararán que tú eres el Señor, para gloria del Padre. Toda rodilla se doblará ante ti, Señor, aún la rodilla de tus enemigos, y todos proclamarán tu nombre, Señor. Oh Señor, este es el misterio de tu voluntad, que en ti se junten todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, para que tú tengas la preeminencia en todo, Jesús. Por eso eres el león de Judá, por eso el cetro está en tus manos, Señor, porque el gobierno, Señor, de todo el universo te pertenece a ti. Toda la autoridad te ha sido dada en el cielo y en la tierra, Jesús. Bendito eres, Cristo. Jesús, Rey de Reyes, amén. Cristo Jesús, Mesías salvado. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías salvado. Prometió volver pronto, y su galardón con él. Él prometió volver pronto, y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Oh, 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 Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías salvado, amén. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías salvado, prometió volver. Él prometió volver pronto, y su galardón con él. Él prometió volver pronto, y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo
pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre, no hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Amén, Señor Jesús. Amén, Jesús. Tú vendrás pronto, Señor, y tomarás tu lugar, Señor, el lugar que te pertenece, Señor. Y aunque los pueblos y las naciones piensan cosas buenas, tú has escogido a tu Rey sobre tu santo monte, y nosotros nos sometemos a tu autoridad, a tu gobierno, a tu reino de justicia, Señor, porque tú eres Rey de justicia y Rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Bendito eres, Señor Jesús. Haz arder nuestro corazón, Señor, mientras se habla tu palabra. Ábrenos las escrituras hoy, Señor, y haz arder nuestro corazón. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están? Poquitos pero benditos, ¿verdad? ¿Que hoy jugó México o qué? ¿Sí? Vino a sacar. Ah, es Día de la Mujer, sí, pues con razón faltaron muchos. Exacto. Bueno, pues está bien, está bien. Pues vamos a orar y comenzamos. Señor Jesucristo, te damos pues muchas gracias en esta tarde, Señor. Señor, por darnos este privilegio, Señor, de poder estar delante de ti, de poder, Señor, pues contemplarte a través de la alabanza, a través de la adoración, el poder, Señor, pues, Señor, verte, Señor, y escucharte. Pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, este tiempo de comunión contigo a través de tu palabra. Señor, Señor, tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, y que tú nos des entendimiento de todas las cosas. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Necesitamos, Señor, que nuestro corazón arda porque nos hablas de ti, que nuestro corazón, Señor, se expanda, Señor, para que haya más cabida de ti en nosotros. Así que ponemos delante de ti este tiempo y pedimos tu ayuda porque sin ti no podemos. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que está escrito en tu palabra y danos vida a través de ella también, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues espero que hoy sí podamos terminar ya este asunto de Roboam. Vamos entonces a Segunda de Crónicas, al capítulo 12, y lo último que vimos
fue este versículo 8, donde Dios permitió que Israel, bueno, más bien el reino de Judá, gobernado por Roboam, experimentara la diferencia de servir a Dios y de servir a las naciones o a los reinos de la tierra. Y hablamos de eso la última vez. Ya no quiero detenerme en esto porque sí me gustaría ya terminar hoy con Roboam. Espero que podamos ya concluir con este rey. Así que vamos a seguir avanzando, pero creo que lo que vimos en relación a esa diferencia de servir a los gobiernos del mundo, vimos que era una disciplina por parte de Dios sobre toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque hemos abandonado a Dios y hemos abandonado su palabra. Así que el mundo entero está realmente bajo una disciplina y lo podemos ver ante tantas cosas que están sucediendo en el mundo entero. Pero vamos a seguir avanzando. Entonces, el versículo 9 de Segunda de Crónicas 12, el versículo 9 nos habla más de por qué Dios es justo. O sea, hemos visto en este capítulo que Dios es justo. Aún Roboam, los príncipes y el pueblo en general pudieron reconocer que Dios era justo al emitir este juicio, que ellos caerían en manos de este rey de Egipto llamado Sisac. Entonces, como Dios es justo, el versículo 9 también nos habla un poquito más de esta justicia de Dios. Y dice el versículo 9, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, dice, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Dice, todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Entonces aquí vemos algo, amados hermanos, que sucedió con este reino de Judá. Subió Sisac, este rey de Egipto, contra Jerusalén, y nos dice este versículo 9 que este rey Sisac saqueó los tesoros de la casa de Dios y de la casa del rey también, incluidos los escudos de oro que Salomón había mandado hacer. Bueno, este versículo 9 nos describe algo muy trágico y es de lo que quiero hablar en esta reunión. Esto trágico es que nos dice este versículo, la casa del Señor fue saqueada por Egipto. Esto es algo trágico, no es algo nada más así superficial, sino el hecho de que la casa de Dios sea saqueada por Egipto es una tragedia que puede estar sucediendo aún en estos tiempos, también en la iglesia del Señor en estos tiempos. Entonces, los tesoros de la casa de Dios eran aquellos que David obtuvo en diferentes batallas. Cuando hablamos de David, vimos que David peleaba las batallas de Dios, y vemos que cuando este hombre peleaba batallas, eran las batallas de Dios y siempre obtenía victorias. Y dentro de todas estas victorias sabemos que había un botín que recogía pues David y sus hombres, y la mayoría de estos tesoros David los dedicaba a Dios. Entonces, con todos estos tesoros que David obtuvo en una batalla y en otra más, estos tesoros sirvieron, ya lo vimos también anteriormente, para edificar la casa de Dios que edificó Salomón. Entonces, todos los tesoros que acumuló David, también Salomón, parte de esos tesoros, y el pueblo también que llevó ofrendas voluntarias para edificar la casa de Dios, nos damos cuenta que todos estos tesoros son aquellos con los que se pudo edificar la casa de Dios. Vamos a ver un poquito, a recordar un poquito aquellos tesoros que acumuló David. Nos dice Primera de Crónicas, capítulo 22, esto ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Versículo 5, nos habla de esto que David preparó con mucho esmero, anticipándose antes de su muerte para que Salomón pudiera edificar esta casa de Dios, que tendría que ser magnífica por excelencia. Bueno, vamos a leer este versículo. Primera de Crónicas 22, versículo 5, dice lo siguiente: y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Dice, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora, pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte,
hizo preparativos en gran abundancia. Entonces David sabía que su hijo Salomón sería el encargado de edificar este edificio espiritual, bueno, esta casa magnífica por excelencia para Dios, ¿de acuerdo? Y David, antes de su muerte, nos dice este versículo que hizo preparativos necesarios. Todo lo necesario comenzó a preparar David antes de su muerte para que Salomón pudiera tener todos los materiales para edificar esta casa. Vamos ahí mismo a Primera de Crónicas, pero ahora el capítulo 29, y vamos a leer del versículo 1 al 5 para ver en qué consistió todos estos preparativos de David en gran abundancia para que Salomón pudiera edificar la casa magnífica por excelencia. Dice Primera de Crónicas 29, del versículo 1 al 5, dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Dice, y con todas mis fuerzas, fíjense lo que hizo David, dice, y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, ¿sí? Ahí está claro, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, dice, oro para las cosas de oro. Aquí está parte de todo este tesoro, ¿de acuerdo? Dice, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, dice, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Fíjense, todo esto consistía en esos tesoros que David había acumulado, ¿de acuerdo? Dice el versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, otra vez, en la casa de mi Dios, ¿sí? Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, nos damos cuenta que todo este material precioso, podemos ver que David lo había preparado, nos dice este versículo, para la casa del santuario, es decir, para el templo que iba a ser edificado por Salomón. Dice, he dado para la casa de mi Dios, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, además de los tesoros personales de David, ¿sí? Lo pudo utilizar David para que fuera edificada la casa de Dios. Dice el versículo 4, dice, 3,000 talentos de oro de Ofir, dice, y 7,000 talentos de plata refinada, dice, para cubrir las paredes de las casas. Dice, oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, dice, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hoy dar ofrenda voluntaria a Jehová? Etcétera. Pero bueno, aquí se nos describe todo lo que fue este tesoro para poder edificar la casa de Dios. Es decir, que todo esto que David con mucho, con gran abundancia preparó, ¿sí? Para que pudiera ser edificada la casa de Dios, podemos ver que todo esto consistía en los tesoros que David había acumulado. Entonces, podemos ver que parte de todos esos tesoros se ocuparon para edificar la casa de Dios. Todo, el oro, la plata, el bronce, la madera, las piedras, todo este material fue ocupado para la casa de Dios. Y David es sorprendente porque además de todo lo que acumuló para la casa de Dios, por cuanto tenía su afecto, eso es impresionante, su amor, su deseo, su anhelo, su contentamiento en la casa de Dios, él guardó de su propio tesoro, pues de su tesoro particular, ya leímos todo esto, oro, plata en abundancia, en fin, tantas cosas. Entonces, todo esto, amados hermanos, formó parte de este tesoro para poder edificar la casa de Dios. Entonces, este tesoro para la casa de Dios que David con mucho esfuerzo obtuvo, estaba siendo saqueado. Estaba siendo saqueado por este hombre llamado Sisac, rey de Egipto.
Entonces, fíjense las consecuencias que trajo sobre el reino de Roboam el abandonar la ley de Dios, como ya vimos en el capítulo 12 de Segunda de Crónicas, versículo 1, que es el equivalente a abandonar a Dios, versículo 5. Entonces, abandonar la ley de Dios es abandonar a Cristo mismo, a Dios mismo, y esta fue consecuencia, el saqueo de los tesoros de la casa de Dios, precisamente fue pues consecuencia de alejarse de Dios. Entonces, esta situación actualmente, ya trasladándolo a nuestros días, esto que estamos viendo con Roboam, con la casa de Dios que fue saqueada de sus tesoros, ¿sí? Esta es la situación que actualmente provoca o puede provocar que la casa de Dios, que es la iglesia, también sean saqueados sus tesoros. El saqueo más grande que la casa de Dios puede experimentar es que el mundo, amados hermanos, representado aquí en este capítulo por Sisac, por Egipto, tome los tesoros de esta manera y la iglesia entonces deje de ser edificada. Cuando la iglesia deja de ser edificada, ¿sí? Entonces hay un gran saqueo sobre la casa de Dios, que es la iglesia. Por eso el edificar la casa de Dios es importante. Ya hemos hablado de lo que es edificar la casa de Dios. O sea, no me estoy refiriendo a construir un edificio físico, que si Dios lo permite, gloria a su nombre, ¿de acuerdo? Pero edificar la casa de Dios, estamos hablando de edificar un edificio, una casa espiritual, que somos nosotros mismos. ¿De qué manera edificamos la casa de Dios? Cuando yo voy a la presencia de Cristo, obtengo de sus riquezas, de sus tesoros, que es Cristo mismo, y con ello edifico la casa de Dios, hablando esas riquezas, declarándolas, cantándolas, orándolas, platicándolas, compartiéndolas. De esta manera estoy participando en la edificación del templo de Dios. Entonces, de verdad, amados hermanos, que el saqueo más grande en la iglesia el día de hoy es que el mundo pueda entrar a la iglesia, ¿de acuerdo? Y tome los tesoros que tiene la iglesia y de esta manera se deje de edificar la casa de Dios. Porque cuando se entran a la iglesia, penetran este tipo de corrientes mundanas, lo que sucede es que ya no se edifica la casa de Dios, simplemente se hablan las cosas del mundo. ¿En cuántos lugares no se hablan cualquier tipo de cosas, pero no la palabra, y no se predica a Cristo? Y cuando se deja de predicar a Cristo, cuando se diluye la palabra, cuando la palabra de Dios es mezclada, cuando la palabra de Dios ya no es pura, entonces ahí hay una deformación extraña que ya no permite que la iglesia sea edificada, y entonces la iglesia es saqueada, sus tesoros son saqueados. ¿Por qué? Porque ya no se habla de Cristo. Cristo es el gran tesoro que tiene la iglesia. La iglesia tiene un gran tesoro y este tesoro es Cristo. Entonces, cada material que hemos leído anteriormente, ¿sí? Que leímos aquí en Primera de Crónicas 29, del versículo 1 al 5, todos estos materiales preciosos, el oro, la plata, el bronce, el hierro, la madera, las piedras de ónice, las piedras preciosas, las piedras negras, las piedras de diversos colores, las piedras preciosas de mármol, todos estos materiales, amados hermanos, cada uno de estos materiales que integraba este tesoro que acumuló David con mucho esmero, representan a Cristo. Cada uno de estos materiales, el oro, la plata, el hierro, el bronce, la madera, las piedras preciosas, todo, absolutamente todos estos materiales representan a Cristo. Es decir, que podemos ver que, bueno, todos estos materiales representan a Cristo, todos estos materiales preciosos, todo este tesoro representa a Cristo, y con todos estos materiales que representan a Cristo se edifica espiritualmente la casa de Dios, que es la iglesia, ¿de acuerdo? Pero la iglesia puede ser saqueada de sus tesoros. ¿Cuándo? Cuando el mundo se mezcla con la iglesia. Cuando el mundo llega, aquí representado por Sisac, Egipto llega y de pronto puede entrar a la casa de Dios y tomar todos sus tesoros y llevárselos. Eso es lo que pasó aquí, estamos viendo.
Entonces, qué impresionante, amados hermanos, que todos estos materiales que integraban el tesoro que David acumuló con mucho esfuerzo representen a Cristo, y con estos materiales preciosos se edifica la iglesia. Cada vez que nosotros recibimos algo de parte de Dios, en nuestra comunión con Él, es un tesoro, y con eso se edifica la casa de Dios. Bueno, fíjense, todos estos materiales preciosos, el oro, la plata, el bronce, la madera, las piedras de ónice, de mármol, piedras de diversos colores, etcétera, he dicho que todo este material o todo este tesoro representa a Cristo. Y Cristo es un tesoro. Miren, dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, algo importante. 2 de Corintios 4, 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro al que está haciendo referencia el apóstol Pablo es Jesucristo, hermanos. Cristo es un tesoro. Es el tesoro más grande que el ser humano puede llegar a tener. Cristo es un tesoro. Entonces dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces Cristo es este tesoro que vive en nosotros, que somos vasos de barro sin valor y que son muy frágiles, porque pues si tú colocas en una vasija de barro un tesoro, pues lo valioso no es la vasija, sino es el tesoro que tiene dentro, ¿de acuerdo? Aquí Pablo está hablando de esto. Nosotros somos estos vasos de barro que son muy frágiles, que se pueden romper y ya no son útiles para nada, que no tienen valor alguno, porque pues un vaso de barro, ¿qué? O sea, no tiene mucho valor a final de cuentas, es frágil, se puede romper fácilmente, pero lo precioso de este vaso de barro es lo que tiene dentro, y este precioso tesoro que tiene dentro este vaso de barro es un tesoro. Nosotros somos estos vasos de barro y Cristo es este tesoro. Un tesoro, amados hermanos, que es incalculable. Un tesoro que es precioso, un tesoro que es superior a cualquier cosa, un tesoro que es único, que es valioso, que es magnífico, que no se compara con absolutamente nada. Eso es lo que tenemos dentro de nosotros, como vasos de barro. Entonces, este tesoro que está dentro de nosotros tiene un valor muy, muy alto, amados hermanos, y que el Espíritu de Dios nos revele lo valioso que tiene esta vasija de barro. O sea, cada uno de nosotros, lo valioso que tiene dentro, que es este precioso Cristo. Entonces, podemos ver según este versículo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, que verdaderamente el que la casa de Dios fuera saqueada era una gran tragedia. ¿Se dan cuenta? Porque lo más valioso que tenía la casa de Dios, pues era la presencia de Dios mismo. Pero aquí podemos ver que estos tesoros también representan a Cristo. Así que, pues David peleó muchas batallas, de todas ellas obtuvo las victorias y los tesoros de aquellas batallas. Así como este David peleó muchas batallas y obtuvo muchas riquezas, obtuvo un gran tesoro que fue utilizado para edificar el templo que su hijo Salomón construyó. De igual manera, escuchen bien, todo lo que Cristo obtuvo a través de su gran victoria con su vida humana en esta tierra, con su muerte y con su resurrección, puede llegar a ser saqueado, amados hermanos, por abandonar la ley de Dios. Porque con todo esto que obtuvo Jesucristo, con su vida, con su muerte y con su resurrección, son grandes tesoros, amados hermanos, con los que fue edificada la casa de Dios. Pero el abandonar la palabra de Dios, la ley de Dios, como hemos visto en este capítulo 12 de Segunda de Crónicas, nos damos cuenta que fue lo que provocó esta consecuencia, que los tesoros de la casa de Dios fueran saqueados por abandonar la ley de Dios. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero aún la casa de Dios, que es la iglesia, puede ser saqueada en estos tiempos. Esta obra maravillosa que Cristo ha realizado puede ser menospreciada por muchos. Y entonces hay un saqueo también.
Jesús habló de esta posibilidad, de que aquello que Él siembra en nosotros pueda ser robado. Y esto Él lo describió de una manera muy clara en la parábola del sembrador. Cuando Él habló de una semilla que cae junto al camino, dice que esa semilla fue arrebatada por las aves de los cielos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estamos viendo acá. O sea, cuando una casa es saqueada, cuando la casa de Dios es saqueada, ¿de qué manera es saqueada? Cuando el enemigo viene y arrebata de tu corazón lo que Cristo sembró en ti. Acuérdate que somos vasijas de barro y tenemos un tesoro dentro, pero también somos campos o tierras fértiles donde el Señor deposita semillas. O sea, es la misma figura, es exactamente lo mismo. Somos vasijas de barro, vasos de barro, que contenemos un precioso tesoro, que es Cristo, ¿de acuerdo? Bueno, de igual manera, en la parábola del sembrador, somos una tierra. Nuestro corazón es una tierra donde Cristo quiere sembrarse como semilla de vida en nuestro corazón, Él mismo como semilla. Pero esta semilla puede ser robada. Vamos rápidamente ahí a Mateo 13, vamos a leer el versículo 4 y el 19. El 4 porque es la parábola del sembrador donde Jesucristo habló de esta semilla, y el versículo 19 es la explicación del versículo 4. Así que dice Mateo 13, 4, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, dice, y vinieron las aves y la comieron. Bueno, aquí vemos que una semilla cayó junto al camino y entonces vinieron las aves y se comieron esa semilla. Este versículo Jesucristo lo explicó en el 19. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, fíjense bien, ¿cómo puede ser? Fíjense, está bien fuerte esto, hermanos, ¿cómo puede ser robada la semilla de nuestro corazón? Dice aquí el 19, cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende. Esto es algo que siempre me ha provocado, siempre me ha llamado mucho la atención esto. El oír la palabra de Dios y no entenderla es el equivalente a que la palabra de Dios sea robada de nuestro corazón. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, la manera en la que Satanás puede saquear la casa de Dios. Cuando no tenemos entendimiento de la palabra. Cuando de pronto se puede predicar la palabra o leemos la Biblia y nos quedamos sin el fruto de un entendimiento en nuestra vida. Cuando leemos y no entendemos, cuando se nos predica la palabra y no entendemos absolutamente nada, amados hermanos, probablemente estemos experimentando un saqueo en nuestra casa. Y la casa de Dios, que es la iglesia, y la iglesia somos cada uno de nosotros, puede experimentar un saqueo porque no tenemos entendimiento de la palabra de Dios. Pero miren, amados hermanos, gloria a Dios por Cristo, porque si recuerdan lo que vimos el domingo, tal vez digas, ¿qué vimos el domingo? Si recuerdas lo que predicamos el domingo, lo que se habló el domingo, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor Jesucristo salió al encuentro de estos dos discípulos que iban decepcionados y tristes a Emaús, ¿sí? Se estaban alejando y Jesucristo tuvo que salir al encuentro de ellos y comenzó a hablarles de Él mismo. Su corazón ardía, llegaron a Emaús, Jesucristo se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y comenzó a comer con ellos y sus ojos fueron abiertos. Y dice la Escritura que entonces el Señor Jesucristo hizo una obra maravillosa con ellos, ¿de acuerdo? Les abrió las Escrituras. Cada vez que Cristo les hablaba de Él, hablando desde los tiempos de Moisés, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, los ojos y el corazón de estos discípulos comenzó a arder y comenzaron a abrirse sus ojos. Y el capítulo 24 de Lucas que vimos, junto con otro capítulo, Juan 22, si no mal me equivoco, sí, Juan 22, donde esa misma
ese mismo día en el que Jesucristo resucitó de entre los muertos, pues sabemos que no, más bien es Juan 21, cuando Jesucristo se presenta, no, es Juan 20, cuando Jesucristo se presenta con sus discípulos en la tarde. Ya habían regresado los discípulos de Emaús y ya estaban con los demás discípulos ahí en Jerusalén, y de pronto están ahí todos encerrados por miedo a los judíos, y sucedió algo maravilloso, que Jesucristo se aparece de pronto en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Si leemos Lucas 24 con Juan capítulo 20, se complementan estos capítulos, porque nos dice la Escritura que lo que hizo Jesús con los dos discípulos que iban camino a Emaús, lo hizo también con todos los discípulos, hablándoles de Moisés, hablándoles por los salmos y los profetas. Les comenzó a anunciar ya a todos los discípulos lo que tenía que suceder con él, con Cristo, ¿de acuerdo? Y se presenta delante de ellos, y entonces dice que les dijo: paz a ustedes, y dice que sopló y les dijo: reciban el Espíritu, reciban el Espíritu. Entonces, el recibir el Espíritu, podemos ver que eso nos dice el Evangelio de Juan, mientras que Lucas nos dice que les abrió las Escrituras y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Es decir, que necesitamos al precioso Espíritu Santo de Dios para que nuestro entendimiento se abra para comprender las Escrituras. Y ya tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que nosotros podemos tener entendimiento, oír la palabra y tener entendimiento. Porque el Señor con su Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios, nos abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Qué impresionante obra de Cristo para que pudiéramos entender. Entonces, cuando Jesucristo de manera maravillosa, ya en resurrección, se presenta en medio de sus discípulos y les dice: a ver, muchachos, siéntense. Les voy a hablar quién soy yo según la ley de Moisés y lo que dicen los salmos y los profetas de mí. Imagínense ahora lo que estaba sucediendo. Jesucristo sopló y les dijo: reciban el Espíritu. Les dijo, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿De qué manera les abrió el entendimiento? Con el Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo. Es lo mismo que ha sucedido con nosotros. Entonces Jesús, regresando aquí a Mateo 13, cuando nosotros escuchamos la palabra y no la entendemos, hay algo raro que está pasando. Porque si tú y yo tenemos ya el Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados, ¿sí? Tenemos que comprender las Escrituras. Algo tenemos que comprender. No todas las cosas, pero sí muchas. Entonces, Jesucristo dijo que el que escucha la palabra del reino y no la entiende es aquel que está siendo saqueado por Satanás. Así como Sisac entró a la casa de Dios y saqueó todos sus tesoros, la cristiandad también está sufriendo un robo muy grande, porque Satanás puede llegar y robar lo que Cristo está sembrando de Él mismo en nuestros corazones cuando no entendemos la Escritura. Qué tremendo, porque eso también se experimenta, que haya un saqueo en nuestras vidas. Por consecuencia, en la iglesia hay un saqueo por no comprender, por no entender las Escrituras. Entonces dice aquí Jesucristo, Mateo 13:19, que viene el malo. Como no entendimos nada, no nos quedamos sin un fruto en nuestro entendimiento, no comprendimos absolutamente nada. ¿Me repite la pregunta, por favor? Entonces viene el malo, es decir, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón. El saqueo de la iglesia en estos tiempos, cuando no entendemos nada. Hace algunos años, muchos años, una persona se fue de aquí por eso precisamente, porque decía: es que yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Y era una persona aparentemente muy preparada, había estudiado psicología y entonces entendía muchas cosas de humanidad, pero yo no entiendo nada, decía, y se fue. Bueno,
Satanás robó, ahí hubo un gran saqueo en su vida. Bueno, ahora, esto del entendimiento nos puede causar mucha intriga. A mí es algo que siempre me ha provocado cuando leo esto. O sea, si no entendemos, si hay gente que no entiende, es porque Satanás está robando de su corazón, está saqueando ese tesoro que está siendo sembrado en el corazón de muchos cristianos. Entonces esto me causa mucha intriga, pero el entendimiento, amados hermanos, de lo que se está refiriendo aquí Jesucristo, el que oye la palabra del reino y no entiende, ¿sí? El entendimiento, amados hermanos, no tiene que ver con lo muy listos que podamos llegar a ser o no. O sea, porque yo puedo decir, pues soy muy listo. Hay gente que tiene una capacidad impresionante, o sea, puede leer un libro y ya se queda eso grabado en su mente y te puede citar las páginas, las referencias y todo. Yo tuve un profesor en la universidad, de verdad tuve muchos, de verdad tuve la fortuna de tener profesores con un alto grado de intelecto, de verdad. Y había uno de ellos que nos decía, así abiertamente, pregúntenme lo que quieran. Había un tiempo, él nos daba como una hora dentro de su clase, donde nos decía, pregúntenme lo que quieran, que yo les responda. Y ahí muchos empezaban a preguntar, ¿y por qué esta frase de domingo 13? Decía, porque en el libro de tal autor, en el capítulo tal, en el capítulo tal, en el párrafo no sé qué, dice esto y esto y esto. Y todos así, wow, todos así, ese profesor, ¿no? Era una persona que tenía esta capacidad de poder leer libros y memorizarlos hasta las páginas, los capítulos, todo. Impresionante ese señor, de verdad. Con él hicimos lo que nunca en la vida. Leímos en 3 meses 4 libros. Y nos obligaba, o sea, no era de que quisieras, porque él llegaba y de pronto decía, a ver, fulano de tal pasa y expone el capítulo 2 que tuvimos que ya tener para el día de hoy. Si no lo leías, de verdad, te sentías la muerte, porque te daba unas, así que no cabías, ¿no? Entonces te forzaba a tener que estudiar y leer. Bueno, fue de mucho provecho para todos ahí en la escuela. Pero bueno, entonces fíjense bien, el entendimiento a lo que está hablando Jesucristo, recuerden esto, el que oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado. Bueno, el entendimiento no tiene que ver con que seamos muy inteligentes o muy listos, es decir, que me sé la tabla del 2 y la del 8, ya me la sé, wow, qué maravilloso, eres súper inteligente y eres muy listo y tienes mucho entendimiento. No, más bien, amados hermanos, el entendimiento de lo que se está refiriendo aquí Jesucristo tiene que ver directamente, escuchen bien, con nuestro corazón. El entendimiento a lo que se está refiriendo Jesucristo se refiere al entendimiento de un corazón que está receptivo para Él. Cuando tu corazón es abierto a Cristo, aunque no hayas tenido la primaria, ¿sí? Como aquellos pescadores, gente del vulgo, podían llegar a tener un espíritu que ni siquiera los sacerdotes y los escribas, gente erudita, podía contradecir. No podían dudar de que habían estado con Cristo. Decían, estos que son iletrados, que son del vulgo, ¿de dónde tienen esta sabiduría? Y de Cristo mismo lo expresaban también. No fue el que fueran a un curso bíblico, o no fue el que tuvieran la gran universidad de Babilonia o de Egipto, de no sé, de Siria, sino que el entendimiento que tú y yo debemos de tener, que podemos llegar a alcanzar y a tener, depende directamente con el corazón que tengamos para nuestro Dios. Si nuestro corazón es duro y cerrado, no vamos a tener entendimiento de nada, y será fácil que aunque ahorita se esté predicando, en este momento se esté predicando la palabra de Dios y Cristo esté sembrando algo en tu corazón, si tu corazón está duro, si tu corazón es indiferente, si tu corazón es frío, si tu corazón es duro para el Señor, entonces lo poquito que pudo haber sembrado el Señor en esta reunión será robado. ¿Por qué? Porque te vas a quedar sin entendimiento,
Porque el entendimiento tiene que ver directamente con nuestro corazón. Miren, vamos a seguir leyendo aquí Mateo 13 para que vean que no estoy mintiendo. Entonces, el entendimiento tiene que ver con el corazón de los seres humanos. Si el corazón está cerrado, no hay entendimiento de nada. Vamos a leer aquí Mateo 13 también. Vamos a leer del 11 al 17 para que se nos aclare este asunto de cómo el corazón es fundamental para tener entendimiento. Dice aquí, él respondiendo les dijo, dice, porque a ustedes, está hablando Jesús a sus discípulos, les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué duras palabras de Cristo. O sea, la gente que escucha y le es robada, es sacada ese tesoro, le es quitada esa semilla, pues aún lo poquito que tiene le va a ser quitado, pero si tiene un corazón abierto para Cristo, recibirá mucho más. Dice, versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no pueden ver, bueno, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Están conmigo? Dice, porque viendo no ven, por eso les hablo por parábolas, para ver si, como lo que yo les tengo que hablar son cosas espirituales, son cosas del cielo que yo he escuchado y lo tengo que hablar a todos los que están aquí en la tierra. Entonces, por eso utilizo parábolas, utilizo historias, ¿de acuerdo? Para que puedan ver y para que puedan escuchar y para que puedan entender. Pero desafortunadamente, aunque ven, no ven absolutamente nada, están ciegos. Y aunque escuchan, no oyen y no entienden. Qué tremendo. Y aquí Jesucristo está hablando de entendimiento en el versículo 13. Dice, no entienden. Luego versículo 14. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán. ¿Sí? Y viendo verán y no percibirán. Versículo 15. Dice, porque el corazón, ahí está la clave de todo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, un corazón engrosado es un corazón insensible a Dios. Un corazón engrosado es un corazón que no tiene interés en Dios, ya en pocas palabras. Es una persona que no tiene el más mínimo interés en Dios. Cuando una persona no tiene interés mínimo, el mínimo interés en Dios, ese es un corazón engrosado, que no va a tener entendimiento de nada. Entonces, un corazón engrosado es un corazón duro, un corazón indiferente, un corazón frío, un corazón, como les digo, desinteresado. No le interesa nada de Dios. ¿Qué va a recibir? Nada, absolutamente nada. Pero esto puede llegar a pasar aún con nosotros como cristianos. Entonces Jesucristo dijo, el corazón de este pueblo se ha engrosado, por eso no entienden. Aunque ven, parece que no ven nada. Aunque escuchan, no comprenden absolutamente nada. No entienden. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo es indiferente, es duro, es frío. No les importa nada de lo que yo estoy hablando. Dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Dice, y con el corazón, fíjense bien, y con el corazón entiendan. Ah, caray, ¿cómo que entendemos con el corazón? Porque el corazón es la apertura a todo nuestro ser, hermanos. El corazón del ser humano es la apertura para ver y para oír a Cristo. Por eso podemos ver y no vemos nada. Podemos escuchar y no escuchamos nada, porque el corazón es lo que abre la puerta para que podamos ver, para que podamos escuchar, para que podamos tener entendimiento. El corazón, el corazón. Qué tremendo. Entonces, ¿por qué puede ser arrebatado de nuestro corazón lo que fue sembrado? Porque no entendemos. ¿Y por qué no entendemos? Porque nuestro corazón es duro. Entonces
cuando nuestro corazón es duro, estamos experimentando un gran saqueo por parte de Satanás. Satanás está robando el tesoro que está en esta vasija de barro, y Satanás está robando la semilla que Jesucristo está sembrando en la tierra de nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos ver, amados hermanos, que con el corazón entendemos. El corazón es clave, el corazón es el punto central para tener entendimiento de las cosas de Dios. Qué tremendo. Este lunes fui a predicar a una reunión que tenemos ahí con otros hermanos. Me impresionó mucho. Un jovencito, al final se acercó a hablar conmigo. Le pregunté su edad, 18 años. Estaba, tú lo viste, Ángeles, estaba que no cabía el chavito. Me impresionó, o sea, estaba así devorándose lo que se estaba predicando. Por la gracia de Dios, lo que se estaba hablando, estaba así, pero de verdad no daba crédito a lo que estaba escuchando. Y al final me dijo, la verdad, todo lo que acaba de decir, dice, todo lo comprendí perfectamente. Y de hecho yo traía algunas preguntas que Dios me pudo contestar a través de lo que se habló hoy. Así, impresionante. Digo, qué tremendo, amados hermanos, porque aparte lo que se expuso no era tan sencillo, ¿no? Pero pues gracias a Dios, porque el corazón, amados hermanos, es la apertura para tener entendimiento. Si nuestro corazón es desinteresado, si nuestro corazón es duro, indiferente o frío, es decir, si nuestro corazón está engrosado, aunque vemos cosas, no vemos absolutamente nada. Aunque escuchamos cosas, es como si no escucháramos absolutamente nada y por consecuencia no entendemos, no comprendemos nada. Dice el 16, pero bienaventurados, no, estaban en el 15 todavía, ¿verdad? Dice, para que con los ojos, dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, que aún una conversión a Cristo, una sanidad de parte de Cristo tiene que ver con el corazón. Con el corazón. Y bueno, pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Qué tremendo. Entonces vemos, amados hermanos, cómo el Señor Jesucristo, pues en el versículo 11 de este capítulo 13 de Mateo, dijo que a nosotros se nos dio el saber los misterios del reino de Dios. Eso tenemos que darle gracias a Cristo, decirle, Cristo, gracias, porque tú nos has dado el saber los misterios del reino de los cielos. Nos has dado este privilegio, este gran honor. Tenemos el honor, el privilegio de poder saber los misterios del reino de los cielos. Ahí en el versículo 11 de Mateo 13 habla de esto, de que a nosotros nos es dado saber los misterios del reino de los cielos. Esta palabra saber también es muy interesante porque Jesús dijo esto. Dice, a ustedes les es dado saber los misterios, o sea, algo que estaba oculto, algo que no estaba descubierto, a ustedes les es dado saber estos misterios. Y esta palabra saber, amados hermanos, tiene que ver con esto mismo, con comprender, con entender. O sea, ustedes comprenden, ustedes les ha sido dado el comprender, el entender los misterios del reino de los cielos. ¡Qué tremendo! A nosotros nos ha sido dado esto. Esta palabra saber también tiene un significado interesante porque habla de reconocer. Fíjate cómo nosotros podemos reconocer la palabra de Dios y tener entendimiento de ella. O sea, reconocemos. Estoy seguro que muchos de nosotros podemos diferenciar cuando hay una palabra que no proviene de parte de Dios, la reconocemos. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos hizo saber los misterios del reino de los cielos. Es decir, que Él nos ha hecho reconocer esos misterios. Los podemos reconocer perfectamente. Decimos, eso
que se está hablando no es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reconocer los misterios del reino de los cielos. Y esta palabra saber también significa sentir. Fíjense qué interesante. O sea, el hecho de aún sentir cómo en nuestro interior, amados hermanos, lo que el Señor nos está revelando. Y también esta palabra saber también significa llegar al conocimiento, es decir, no lo sabemos todo, pero vamos llegando al conocimiento de todas las cosas. Qué tremendo, tenemos la preciosa ayuda del Espíritu Santo. Acuérdense, Jesucristo sopló, ¿sí? Les dijo, reciban el Espíritu. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras con el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos el precioso Espíritu en nosotros. Bueno, regresando a Segunda de Crónicas, capítulo 12, entonces nos damos cuenta que el versículo 9 sí nos habla de una gran tragedia. Los tesoros de la casa de Dios y de la casa del rey fueron saqueados por Egipto, por este rey Sisac. Y así como Sisac pudo saquear estos tesoros, ¿sí?, de muchos cristianos el día de hoy, de muchos cristianos en la actualidad, están experimentando este saqueo, este robo. Satanás roba la semilla que Cristo está sembrando en el corazón y está saqueando también este precioso tesoro que tenemos en vasijas de barro. Qué tremendo. Bueno, versículo 10. Dice, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, porque aquí dice el versículo 10, menciona que los escudos de oro que Salomón había hecho fueron llevados también por Sisac. Salomón hizo unos escudos de oro, ¿sí?, que este rey pues se llevó. Miren rápidamente, vamos a Primera de Reyes 10, 16. Primera de Reyes 10, nada más para que veamos cuántos escudos fueron los que se llevó. Primera de Reyes 10, versículo 16. Bueno, vamos a leer 16, dice, hizo también el rey Salomón, dice, 200 escudos grandes de oro batido, ¿sí? 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Qué tremendo. Dice, asimismo hizo 300 escudos de oro batido, dice, en cada uno de los cuales gastó 3,000 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Entonces podemos ver que eran muchísimos, 200 y luego 300 escudos. Entonces eran muchos, ¿de acuerdo? Entonces todos estos escudos también se los llevó Sisac. Y bueno, como Sisac se llevó estos 500 escudos de oro que Salomón, y eran grandes, dice la Biblia, que Salomón había edificado, entonces Roboam, para poder reemplazar esos escudos de oro, pues él nos dice este versículo, versículo 11, que en lugar de ellos Roboam hizo escudos de bronce. Entonces Sisac se llevó los escudos de oro, que eran muchísimos, y Roboam los sustituyó construyendo escudos de bronce. Este detalle del versículo 10 y 11 nos deja ver algo importante. El reemplazo, amados hermanos, del oro por el bronce es una ilustración perfecta, ¿sí?, de la decadencia en los días de Roboam. ¿De acuerdo? Entonces, este detalle que nos describe estos dos versículos, el 10 y el 11, los escudos de oro sustituidos por escudos de bronce, nos dejan ver que la dinastía de David, ¿sí?, la dinastía de David se devaluó de oro a bronce rápidamente. O sea, el oro representaba esto, la naturaleza divina de Dios. O sea, todo estaba bien en algún tiempo con Salomón, la gran cantidad de años que Salomón reinó, todo era de oro. O sea, la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo, igual desde los tiempos de David, de Salomón, ¿sí?
Y cuando llega Roboam al reino, entonces hay una degradación en cuanto a la dinastía de David, en cuanto a lo espiritual en el reino de la casa de David, se devaluó. De ser de la naturaleza divina, que es representado por el oro, ¿sí?, de pronto decayó gravemente hasta ser de bronce. El bronce en la Biblia representa juicio. De estar con Dios, con su naturaleza divina, ahora en el tiempo de Roboam se estaba experimentando un juicio. ¡Qué tremendo! Entonces podemos ver cómo se devaluó en 5 años. Solamente fue suficiente con 5 años para que todo este oro que representa la naturaleza divina, representada en el tiempo del reino de David y de Salomón, decayera tan bruscamente hasta el bronce en 5 años en el tiempo que reinó Roboam. ¡Qué tremendo! Entonces, nuestra vida, amados hermanos, nuestra vida siempre debe de ser de oro. No debe de caer. Decir, pues el bronce es bonito. O bueno, vamos a ocupar, pues, ¿qué les gusta? El hierro forjado. O sea, no, nuestra vida siempre tiene que ser divina, nuestra vida siempre tiene que ser eterna, nuestra vida siempre tiene que estar con Cristo, con este precioso tesoro que es representado por el oro. ¡Qué tremendo! Entonces aquí vemos esta caída en su reino. ¡Qué tremendo! Y bueno, ya para ir terminando, el versículo 12 nos habla de cómo Roboam se humilló delante de Dios. Esto ya lo vimos anteriormente, pero el versículo 12 lo vuelve nos lo vuelve a decir. Dice aquí el versículo 12, dice, y cuando él, o sea Roboam, se humilló, dice, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. O sea, sí experimentaron disciplina, sí, Dios no los destruyó del todo, experimentaron cierta disciplina, ya hablamos de esto anteriormente. Dice, y también en Judá las cosas fueron bien, ¿de acuerdo? O sea, cada vez que nosotros nos humillamos voluntariamente delante de Dios, amados hermanos, las cosas marcharán bien. El humillarnos, el tener un corazón humilde para Dios. O sea, y cuando hablamos de humildad, no es que tengamos una carita así como que, ay, véanme qué humilde soy. No, una humildad genuina que provenga de un corazón quebrantado por Dios. Roboam ya vimos, y los príncipes, al escuchar esta sentencia de Dios por medio del profeta Semaías, que Dios los iba a entregar en manos de Sisac, ellos se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Lo que Dios ha determinado es justo, porque Dios es verdadero, Él es derecho, en Él está la justicia, Él es justo. Así que lo que Él ha determinado en relación a nosotros, nos lo merecemos. Así que nos humillamos y simplemente cooperamos, colaboramos con Él para que no sea tan dura su disciplina. Y Dios no los destruyó del todo, no se derramó su ira sobre Jerusalén, aunque sí los dejó en manos de Sisac para que notaran la diferencia entre servir a ese rey, a Sisac, y notaran la diferencia de servir a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, no los destruyó del todo, pero sí los disciplinó. Y ya hablamos de eso en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver esto. Ahora, en el versículo 13, leemos que el reino de Roboam fue fortalecido. Ahí dice el versículo 13. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén. Dice, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de su madre, de la madre de Roboam, fue Nama Amonita. Bueno, en este versículo 13 podemos ver que cuando el reino de Roboam fue fortalecido, ya hablamos también de eso porque de esto se habla en el capítulo 11, en el versículo 17, ¿de acuerdo? El reino de Roboam fue fortalecido y confirmado. Bueno, cuando fue fortalecido el reino de Roboam, él tenía, aquí se nos describe la edad y cuántos años reinó, etcétera. Entonces, este fortalecimiento del reino de Roboam
fue el resultado, ya lo vimos, segunda de Reyes 11, versículos 13 y 14 y luego 16 y 17, tuvo que ver con todos aquellos que buscaron a Dios de corazón. ¿Se acuerdan? Todos los que buscaron a Dios de corazón trajeron esto, el fortalecimiento en el reino de Roboam. ¿De acuerdo? Ahora, este fortalecimiento fue el resultado de eso, pero solamente duró 3 años, ya lo vimos eso también. Ahora, cuando este reino fue fortalecido, cuando este reino fue consolidado, entonces se descuidaron y se apartaron de la palabra de Dios, dejaron la ley de Dios. Y en el 5.º año de su reinado, Dios levantó a Sisac, el rey de Egipto, contra Jerusalén. Segunda de Crónicas 12, versículo 1 y 2. Ahora, el versículo 13 nos dice que Roboam comenzó a reinar a los 41 años, reinó 17 años en Jerusalén y nos da estos datos para que comparemos el tiempo en el que sirvieron a Dios y el tiempo que no sirvieron. Entonces, 3 años buscaron a Dios de todo corazón y 14 de los 17 años vivieron alejados de Dios. Qué tremendo. Solamente 3 años buscaron a Dios. En los otros 14 de los 17 que reinó Roboam vivieron alejados de Dios. Qué tremendo, qué dura situación. Finalmente, ya para ir terminando, el versículo 14 nos dice de Roboam lo siguiente, y esto es muy serio. Dice, e hizo lo malo, así Dios calificó a este hombre Roboam, dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Qué tremendo. Aquí podemos ver cómo se resume la vida de Roboam. Fue un hombre que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Nos dice aquí este versículo 14 la razón. Porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Y tiene que ver con todo lo que vimos anteriormente. Cuando un corazón está duro, cuando un corazón es frío, cuando un corazón es indiferente, cuando a un corazón no le interesa nada de las cosas de Dios, eso es no disponer el corazón para Dios, y Dios califica esto como malo. El no disponer nuestro corazón para buscar a Dios. La disposición que tuvo Roboam para buscar a Dios solamente fue por 3 años. Por 3 años nada más. Pero después ya no lo dispuso más para buscar a Dios. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Cómo debemos tener disposición en nuestro corazón para buscar a nuestro Dios? De verdad, lo requerimos, lo necesitamos. Disponer nuestro corazón para buscar a Dios. Entonces, dentro de los 3 primeros años del reino de Roboam, pues este reino fue consolidado como resultado de buscar a Dios de todo corazón. Pero ahora vemos en este versículo 14 que después de esos años no dispuso más Roboam su corazón para seguir buscando a Dios. Entonces, el disponer nuestro corazón para buscar a Dios nos constituye en personas correctas, pero cuando no disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, estamos pecando. Eso es malo delante de los ojos de Dios. Cuando no disponemos nuestro corazón. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que debemos de entregar nuestro corazón a Dios todo el tiempo, porque de nuestro corazón se desencadenan muchas cosas favorables y benéficas para nuestra vida, para no ser saqueados por Satanás, aquello que Cristo está depositando dentro de nosotros, y también para no hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque el no disponer nuestro corazón para buscar a Dios es un pecado, y delante de Dios es hacer lo malo delante de sus ojos. Qué tremendo, ¿no? Bueno, finalmente murió este rey, nos dice el versículo 16, y fue sepultado en la ciudad de David, y entonces reinó en su lugar Abías, su hijo, de quien vamos a comenzar a hablar, primero Dios, la siguiente vez que nos veamos. Pero, amados hermanos, nuestro corazón, la exhortación de Dios para nosotros es que nuestro corazón, ¿sí?,
esté completamente en sus manos. Nuestro corazón es la puerta que abre para escuchar a Dios, para ver a Dios, para tener entendimiento también. Aunque Él ya nos ha dado su Espíritu, recuerden que la palabra también nos enseña que el Espíritu de Dios puede ser entristecido o puede ser apagado. Por tal motivo, tal vez estamos sin entendimiento de muchas cosas. Pero bueno, busquemos al Señor, hermanos, porque es tiempo de buscarle. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos has enseñado a través de este reino de Roboam. Hay tantas cosas, Señor, tantas riquezas que tú nos has mostrado a través de este reino, que queremos tomarlas en cuenta. Saber que viene una gran división, no solamente en la humanidad, sino aún dentro de la cristiandad. Señor, y esta gran división, Señor, será permitida por ti, según hemos visto en estos capítulos que hemos visto. Señor, gracias porque dentro de esta gran división hubo un reino que apostató, el reino del norte, pero el reino del sur, Señor, fue confirmado y fortalecido mientras buscaron de todo corazón a Dios. Y podemos ver a muchos sacerdotes y levitas y a mucha parte del pueblo que fueron entendidos, Señor, y no se separaron de la casa de David, sino que se aferraron a estar de corazón sirviéndote, Señor. Gracias por ello. Señor, podemos ver que, Señor, este reino también fue debilitado. Se enfermó este reino, Señor, por adorar a otros dioses que no son Dios. Señor, y por tantos matrimonios incorrectos que tuvo este rey Roboam. En fin, Señor, podemos ver que tu pueblo, Señor, también abandonó tu ley y por consecuencia te abandonó a ti. Pero rogamos que de todo esto que está escrito podamos, Señor, obtener lo que tú deseas para nosotros. Que no abandonemos tu ley, que no nos separemos de Cristo y de la iglesia. Señor, que podamos tener entendimiento para, Señor, no importa el precio, poder seguir adorándote y sirviéndote en tu casa todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, te lo rogamos. Y gracias, Señor, danos entendimiento, toca nuestro corazón una vez más. Te lo rogamos, toca nuestro corazón, toca el corazón de esta iglesia. En el nombre de Cristo, de cada hermano, de cada familia, Señor. Toca tú el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para tener entendimiento, para que no seamos saqueados, Señor, de aquello que ha sido depositado en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.